Ok. Bien, jóvenes. Eh, esperen un momento. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Dice así. Habíamos visto anteriormente lo último que fue velocidad relativa. Entonces, vamos a ver los problemas resueltos. Dice así. Vamos a ver este primer ejercicio que dice, el aspa de un abanico tiene un radio de 0.8 metros, coma. Si el abanico da 20 vueltas en 2 segundos, ¿cuál es su velocidad? Esa es la velocidad lineal. Bien, esa es la velocidad lineal. Entonces, ¿cuál será su velocidad angular? Bien, como habíamos visto, eh, la frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Y el periodo es el tiempo en que se tarda en dar 2 vueltas. Entonces, nosotros nos piden la velocidad lineal y hemos visto anteriormente lo siguiente, que la velocidad lineal, déjenme ver aquí, ok, la velocidad lineal es 2pi partido periodo. También es 2pi por radio partido, digo, por la frecuencia. Ok, entonces, como la velocidad también es 2pi partido de la frecuencia, ustedes tienen el número, la frecuencia es el número de vueltas entre la unidad de tiempo. Mírenlo ahí. 20 entre 2, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Joven, no. Hello, Oh, buenas. no, maestro. Sí, claro. Ok. Entonces, la frecuencia es número de vueltas en la unidad de tiempo. Entonces, número de vueltas es 20. El tiempo es 2 segundos. 20 entre 2 le das 10 oscilaciones por segundo, o sea, 10 Hz. Bien, entonces, ya tenemos la frecuencia, que es esto que está aquí. Entonces, 2pi por radio por la frecuencia. Entonces, 2pi, ustedes saben que es 3.14 por el radio, que es 0.8, por la frecuencia, que es 10 oscilaciones por segundo. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a 50.24 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos la velocidad lineal. Entonces, como sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, como vimos anteriormente, despejamos la velocidad angular, que es lo que nos piden, y va a ser igual como la velocidad angular la tenemos que dejar sola para despejarla. R pasa dividiendo y la velocidad angular va a ser velocidad entre radio. Va a ser 50.24 entre 0.8 metros. Eso me va a dar 62.8 metros radianes sobre segundos. La velocidad angular se mide en radianes. Bien. ¿Se entendió? Sí, Ok. maestro. Entonces aquí dice, un automóvil al tomar una curva y en cierto instante se mide una aceleración centrípeta de 7.4 metros sobre segundo cuadrado. Si el radio de la curva es 120 metros, hallar la velocidad lineal del automóvil. Entonces, sabemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. ¿Verdad? Tengo la aceleración centrípeta. Tengo el radio, que es 120 metros. De la ecuación de la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado partido radio,
yo puedo despejar la velocidad. Para despejar la velocidad la tengo que dejar sola. R está dividiendo y pasa multiplicando. Entonces, del otro lado me quedaría velocidad al cuadrado es igual a A por R. Entonces, para yo eliminar el cuadrado de la velocidad, lo del otro lado tiene que pasar con la operación inversa, que es raíz cuadrada. Entonces me queda que la velocidad es igual a raíz cuadrada de la aceleración por el radio. Velocidad es igual, entonces al sustituir 7.4 metros sobre segundo cuadrado por el radio, me da, al multiplicar eso y buscar su raíz cuadrada, es 29.8 metros sobre segundo. Wow, ¿qué pasó aquí? Déjenme ver algo, jóvenes. Esperen un momento. Denme un momento. Denme un momento. Ok, vamos a ver aquí. Algo. Y lo que pasa es que, ok, bien, vamos arriba ahora. Ok. Ahora sí. Bien, entonces, un río fluye hacia el este. Ustedes saben que el este es hacia la derecha del eje X. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, un río fluye hacia el este con velocidad de 3 metros sobre segundo. Un bote se dirige hacia el este, aguas abajo, con una velocidad, exacto, con velocidad relativa con relación al agua de 4 metros sobre segundo. O sea, miren lo que está pasando. El río fluye a 3 metros sobre segundo en dirección este. Y el bote también, con relación al agua, se mueve a 4 metros sobre segundo. O sea, eso quiere decir que el río va a 3 metros sobre segundo hacia el este, hacia la derecha. Entonces, sobre el mismo río, con relación al agua, el bote va a 4 metros sobre segundo. Entonces, quiere decir que el bote va a ir a 7 metros sobre segundo, porque si ya él va a 3 metros sobre segundo, el río va a 3 metros sobre segundo, y con respecto al río, el bote va 4 metros sobre segundo, eso quiere decir que la velocidad con la que la va a ver una persona que esté parado en la orilla va a ser de 7 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Eso es exactamente igual a que usted vaya en una guagua que vaya a 3 metros sobre segundo y usted en la misma dirección de la guagua vaya a 4 metros sobre segundo con respecto a ella. ¿Se entiende? Si usted está encima de una guagua que va a 3 metros sobre segundo y usted va en la misma dirección dentro de la guagua, 4 metros sobre segundo, ¿cuál va a ser su velocidad? 7 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok. Entonces, vamos a ver solución. Cuando el bote navega aguas abajo, la velocidad del bote respecto de la tierra va a ser la velocidad del río más la velocidad que tiene el bote respecto al río, es decir, 7 metros sobre segundo. Cuando el bote navega en sentido contrario, entonces vamos a ver, cuando el bote navega en sentido contrario a la corriente, la velocidad del bote respecto a la tierra menos b, es decir, a menos 1 metro sobre segundo. O sea, dice, calcular la velocidad del bote respecto a la tierra cuando el bote se dirige hacia el este, río abajo,
y cuando se dirige hacia el oeste. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si el río va a 3 metros sobre segundo en dirección este, ¿verdad? Y usted, o sea, el río va a 3 metros sobre segundo, pero el bote respecto al río va a 4 metros sobre segundo en dirección contraria con respecto al río. Lógicamente, la velocidad va a ser de 3 metros sobre segundo menos 4. Es lo mismo que si usted va dentro de una guagua a 3 metros sobre segundo y entonces usted dentro de la guagua va en sentido contrario a 4 metros sobre segundo, una persona que esté afuera lo va a ver a los 3 metros sobre segundo que va la guagua, menos los 4 metros sobre segundo que usted va en dirección contraria. ¿Se entiende? Entonces, cuando el bote navega en sentido contrario a la corriente, la velocidad del bote respecto de tierra es C menos B, es decir, menos 1 metro sobre segundo. Bien, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, maestro. Maestro. Calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida 0. Solución. La velocidad para ambos casos. Exacto. Exacto. La velocidad cuando el bote va en la misma dirección, en el mismo sentido que el río, el tiempo que tarda el barquero en hacer el viaje de ida es exacto. Tiempo va a ser igual a distancia sobre la velocidad absoluta. Al principio, recuerden que era la velocidad del río más la que va el bote respecto al río. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta tiempo es igual a distancia sobre velocidad. El tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta es igual a, exacto. Por ejemplo, vamos a ver de nuevo la pregunta. Exacto. Exacto. Dice, calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida cero. O sea, ¿qué pasa? 100 metros. ¿Qué pasa? Primero, cuando el bote va en el mismo sentido que el río, que va a 7 metros sobre segundos, ¿verdad? 7 metros sobre segundo, el tiempo que va a tardar en recorrer los 100 metros, nosotros tenemos que la velocidad que va el bote al principio es de 7 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad es distancia entre tiempo. ¿Qué pasa? Me interesa el tiempo. El tiempo pasa, estaba dividiendo aquí, pasa para este lado multiplicando. Y la velocidad, que es 7 metros, es esta. Pasa dividiendo. Entonces, 100 metros entre los 7 metros sobre segundos, ¿cuánto me va a dar? 7 entre 100. Un momento. Exacto, perdón. 100 metros entre 7 es igual a 14.29 14.29 segundos. Entonces, ese es el tiempo que tarda en recorrer los 100 metros. Entonces, el tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta, o sea, después de que recorre los 100 metros, va a ser la distancia a la que se encuentra del punto de partida, que son los 100 metros que recorrió, entre menos 1, porque esa es la velocidad con que regresa. Entonces, el tiempo va a ser distancia sobre velocidad, 100 metros entre menos 1 va a ser igual a menos 100 metros, más el tiempo que tardó en llegar a los 100 metros, va a ser 114.3. Recuerden, vamos a ver el problema nuevamente.
El bote tiene dos partes. Él va a favor de la corriente. La corriente del río es 3 metros sobre segundo, ¿verdad? Más los 4 metros sobre segundo que va el bote con respecto a la corriente son 7 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia que recorre, que son 100 metros, entre el tiempo que me da 14.3. Aquí, esto me da 14.3. Ese es el tiempo en que se mueve a favor del río. Luego está el tiempo que tarda en regresar, que va a menos 1 metro sobre segundo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia, que es 100 metros, entre menos 1, que va a dar eso, un total de 14, perdón, de 100 segundos. Entonces, el tiempo que tardó en recorrer los 100 metros más el tiempo que tardó en regresar los 100 metros va a dar 114.3 segundos. Ok, vamos a ver este ejercicio de velocidad relativa. Un avión vuela hacia el norte con una velocidad de 260 kilómetros por hora, ¿verdad? Él va, exacto. Y el viento sopla hacia el este, mírenlo aquí, a 80 kilómetros por hora. Hallar cuánto se desvía de su curso el avión en media hora de camino. ¿Cuál es la velocidad real del avión? Entonces, ustedes saben que las velocidades son vectores, ¿verdad? Ustedes saben que que el avión vuela 260 kilómetros por hora en dirección norte, pero el viento lo empuja 80 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, cuando sumamos los vectores, ustedes saben, ven que son perpendiculares y podemos sumarlo por el teorema de Pitágoras. La velocidad va a ser del cateto opuesto, del cateto adyacente. La velocidad resultante va a ser 200, raíz cuadrada de 260 al cuadrado más 80 al cuadrado. La raíz cuadrada de esos 272 kilómetros por hora. El ángulo que se desvíe el avión va a ser igual a la tangente inversa la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Exacto. Eso es una función que la tangente de un ángulo es el cociente, es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo tengo eso y encima de eso le busco el inverso de la tangente, o sea, yo tengo la tangente, entonces le busco la función inversa, entonces me va a dar el ángulo. Bien. Okay. Yo no voy a poner mucho ejercicio con eso de la tangente. Bien. Vamos a ver este ejercicio. Una rueda de 25 centímetros de radio gira con una velocidad angular de 50 radianes sobre segundo. A. Determinar su periodo y frecuencia. B. La velocidad de una partícula en el borde. O sea, la velocidad de una partícula en el borde aquí es simplemente la velocidad lineal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad angular es 50 radianes sobre segundo, yo tengo una fórmula que dice que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. 2pi, que es una constante, la tengo. La velocidad angular la tengo. Despejo la frecuencia. Entonces, para yo despejar la frecuencia, el 2pi que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es una constante. Tenemos la frecuencia angular en radianes sobre segundo de radio, por lo cual podemos despejar F. Como trabajamos con el sistema internacional, llevamos el radio a metros. Tenemos que, una cosa, nosotros no podemos trabajar ni con centímetros, ni con milímetros, ni nada de eso. Tenemos que llevarlo a metros. O sea, porque nosotros trabajamos con el sistema internacional, que es el MKS, metro kilogramo segundo. Entonces, al despejar la frecuencia de aquí, tengo que dejarla sola. El 2pi pasa dividiendo y la frecuencia es igual a 50 radianes sobre segundo sobre 2pi, 2 por 3.1416, o sea, 2 por 3.14, que es 50 entre 6.2832. Eso me da que la frecuencia es 8 sobre segundo, o sea, 8 Hz. Eso quiere decir que por cada segundo que transcurre, da 8 vueltas.
Entonces, ya el periodo es fácil de obtener porque el periodo simplemente es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia, 1 entre 8. Me da 0.125 segundos. Ese es el periodo. Ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vuelta. Bien. Entonces, la velocidad angular, que es igual a la velocidad tangencial, perdón, que es igual a la velocidad angular por el radio, simplemente va a ser igual a velocidad angular por el radio. Como tenemos W y R, podemos hacer lo siguiente. W, que es la velocidad angular que nos la dan 50 radianes sobre segundo, por el radio, que es 0.25 metros, eso es igual a 12.5 metros sobre segundo. La velocidad lineal. Eso quiere decir que eso recorre una longitud de 12.5 metros por cada segundo. Una velocidad alta. Bien. Aquí tenemos, este es movimiento circular uniforme. La Luna gira alrededor de la Tierra, efectuando una revolución en 27.3 días. O sea, la Luna da una vuelta totalmente en 27.3 días. ¿Qué es eso? O sea, tarda en dar una vuelta 27.3 días. ¿Quién me responde qué es eso en el movimiento circular? ¿Alguien me responde? Los jóvenes, no me dice nadie. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Mira, profesor. la Luna gira alrededor de la Tierra, efectuando una revolución en 27.3 días, o sea, una vuelta en 27.3 días. Eso quiere decir que el tiempo que tarda en dar una vuelta es 27.3 días. O sea, eso es el periodo, señores, el tiempo que se tarda en dar una vuelta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Suponiendo que la órbita es circular y tiene un radio de 385.000 kilómetros. A, la velocidad tangencial. B, la aceleración centrípeta de la Luna hacia la Tierra. La velocidad tangencial o lineal está dada por la siguiente ecuación, que es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos el radio, que es 385.000 kilómetros. Ustedes saben que no trabajamos con kilómetros, ni centímetros, ni milímetros. Tenemos que trabajar con metros. Entonces, ¿qué pasa? 385.000 kilómetros son 385 millones de metros. O sea, mírenlo ahí. 385 millones de metros. Eso es. Entonces, notación científica, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3.85 por día a la 8. Exacto. Eso y esto es lo mismo, 385 mil. Ya tengo el radio. La velocidad angular la podemos obtener de velocidad angular es igual a 2pi por radio partido periodo. El periodo está expresado en días. Nosotros trabajamos por la distancia en metros, la masa en kilogramos, que no hemos trabajado con masa, y el tiempo en segundos. Por lo que debemos llevarlo a segundos. Entonces, sabemos que una hora tiene, un minuto tiene 60 segundos. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, si cada minuto tiene 60 segundos, cada hora va a tener 3.600 segundos. Entonces, 3.600 segundos que tiene una hora. Nosotros podemos, como nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, nosotros podemos saber los segundos que tiene un día. Si yo sé que una hora tiene 3.600 segundos,
¿cómo si una hora tiene 3.600 segundos, ¿cómo yo puedo obtener la cantidad de segundos que tiene un día? ¿Quién me dice? Multiplicándolo por 24. Exactamente. Entonces, al multiplicarlo por 24, sabemos que nos da 86.400 segundos. O sea, cada día tiene 86.400 segundos. Entonces, 27.3 días va a ser, y va a tener la siguiente cantidad de segundos. 27.3 días, como cada día tiene 86.400 segundos, 27.3 días va a tener 27.3 por 86.400 segundos. Ese es cuando yo multiplique eso, yo voy a tener los segundos que tienen 27.3 días. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí. No. No. Ah, Miren, una hora, un minuto tiene 60 segundos. Una hora, como cada hora tiene 60 minutos, la cantidad de minutos que va a tener una hora va a ser 60 segundos por los 60 minutos. 60 segundos por 60 minutos. ¿Se entiende eso? sí. Me va a dar 3.600. Ah, o sea, cada hora va a tener 3.600 segundos. Entonces, si cada hora tiene 3.600 segundos, un día que tiene 24 horas va a ser igual a 24 horas por los 3.600 segundos que tiene cada hora. ¿Se entiende eso? 2.358.720. Vamos a ver, eso es, yo te estoy hablando de los segundos que tiene un día. Una hora tiene 3.600 segundos. Al yo multiplicar esos 3.600 segundos que tiene cada hora por 24, me va a dar los segundos que tiene ese día. ¿Se entiende? Entonces, eso me va a dar 86.400 segundos. O sea, cada día va a tener 86.400 segundos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, como un día tiene 86.400 segundos, 27.3 días va a tener 27.3 días por 86.400 segundos que tiene cada día. ¿Se entiende? 2.358.720 segundos. Ok, 2.357.728 segundos. Exacto. Y llevándolo redondeándolo, llevando a notación científica, me dice que el tiempo que va a tardar en dar una vuelta en segundos es 2.359.000 segundos, que es lo mismo que 2.359 por día a la 6, llevándolo a notación científica. Entonces, como yo sé que la velocidad lineal es igual a 2 pi por radio partido periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar la luna una vuelta alrededor de la Tierra, va a ser igual a 2 pi por radio, que aquí lo dice 385.000 kilómetros, 2 pi por radio, mírenlo aquí en notación científica, lo llevan a metros, no podemos llevarlo a kilómetros, 2 pi por 3.85 por día a la 8, entre el tiempo que se tarda en dar esa revolución, que lo calculamos, o sea, el tiempo que está en segundos de dar la vuelta a la Tierra, me va a dar una velocidad igual a 1.024 metros sobre segundo. Bien. Entonces, ya yo tengo la velocidad lineal. Tengo la velocidad lineal, que son 1.024 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración centrípeta de la Luna hacia la Tierra va a ser igual a velocidad, la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. Ustedes saben que la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo.
1024 metros sobre segundo al cuadrado, entre el radio, que vimos que es 3.85 por 10 a la 8, eso me va a dar que la aceleración centrípeta es 0.00272 metros sobre segundo. Entonces, llevando la notación científica, 1, 2 y 3, 2.72 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Bien, jóvenes. Bien. Eso es en cuanto a los ejercicios. Bueno que le den un repaso detenidamente. Bien. Entonces, podemos... Pero, Ajá. ¿cómo vamos a saber qué fórmulas usar? O No, qué no, tema? porque está, eso es la velocidad lineal, eso es el movimiento circular uniforme, lo de la luna. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, en el último, en el cuestionario que usted puso de problemas, Mírenlo aquí, miren, miren. Estas son las ecuaciones. Movimiento circular, miren. Aquí está en el material. y los otros ejercicios son de ese mismo tema. Lo que usted puso. de la unidad 2. La unidad 2, pueden comenzar a hacerlo. Bien. Maestro, ¿y cuándo es el tiempo límite de la práctica de la unidad 2? De la práctica de la unidad 2, no este lunes, el siguiente de allá. Ok, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver una cosa aquí. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer... Bien. Jóvenes. Entonces, esa Ajá. tarea de cinemática va a ser con todas esas fórmulas que están ahí. Ustedes tienen movimiento lineal. Ujú. Ustedes tienen movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y van a tener lo que es la velocidad, velocidad relativa y el movimiento circular uniforme. Bien. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miren, jóvenes, por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien. Ha sido muy poca clase y todo, pero vamos a dejarlo hasta aquí por ciertas circunstancias. Entonces, la próxima clase comenzamos con dinámica. Ok, maestro. Bien. Maestro. Gracias. Okay. ¿Cuándo es el examen? No se preocupen, vamos a proyectarlo. Vamos a proyectarlo, viene pronto. O Muy usted lo pronto. va a avisar por el grupo. No, exactamente. Sí, sí, señorita. Okay. Pase buena noche, Ok. profe. Igual. Gracias. Pase buena noche. Bye, buenas noches. Bye, bye, buenas noches.